terminamos el programa de la semana pasada con el segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en el país, les decía que hoy estaríamos con los tribunales. Les voy a comentar algunas opiniones que se me han quedado grabadas, que han enviado ustedes desde el miércoles y hasta hoy, para que yo las diga aquí a la persona que viniese en representación del Tribunal Supremo. Por ejemplo, alguien dijo, los inescrupulosos no pueden quedar impunes. El pueblo merece respeto, hay millones que apoyan las medidas del gobierno y no pueden unos pocos echar a perder las buenas acciones. Otra opinión, quienes cumplimos con lo establecido queremos ver qué pasa con quien no lo cumple y puede ser la causa de mi muerte. Lo que no soporto, dijo esta persona, es que hoy los irresponsables son asesinos en potencia. Hoy aquí, la respuesta de los tribunales en Cuba a los que persisten en incumplir. Ya comenzamos. Anunciada la presencia del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular. Bienvenido a nuestro programa, magistrado. Un placer que nos acompañe. Buenas noches. El placer es nuestro. Muchas gracias. Buenas noches para ti, para el equipo y para toda la población. Tenemos cerca de 30 minutos para varios temas. Quiero comenzar con una idea cardinal y es lo que ha cambiado y lo que no en la dinámica de los tribunales que siguen funcionando. Ustedes deciden cuestiones muy importantes para la vida de las personas y quiero empezar por ahí. Es decir, ¿qué se ha mantenido? ¿Qué no? Y lo que se mantiene, ¿bajo qué reglas? Dedicar al menos 1 minuto, 2 minutos a que me comente esto en sentido general y después nos dedicamos a las cuestiones específicas del enfrentamiento a los delitos relacionados con la COVID. Me parece correcta la pregunta que ha seleccionado Humberto y nos permite además explicarle a la población cómo funciona el servicio judicial en esta situación especial que ha originado la COVID-19. Sí. Al Tribunal Supremo, al igual que las demás instituciones, organismos y órganos del Estado, ha implementado un plan de medidas para la prevención y el enfrentamiento a esta situación y para el funcionamiento adecuado de nuestros órganos que permita mantener la vitalidad de la función judicial y a la vez no contravenir las medidas higiénico-sanitarias que han sido adoptadas por la dirección de nuestro país. O sea, eso es el cuidado del personal de ustedes como el resto de las personas en el país. Así mismo. Es decir, esas medidas van encaminadas ante todo a proteger nuestro recurso más valioso, que es nuestro personal. Bien, esa es una idea. ¿Cuál otra? La otra es que, además de proteger, cumpliendo esas medidas sanitarias, nuestro personal, tenemos que mantener ese servicio judicial, en virtud de que las funciones propias de nuestra institución, en las cuales velamos por la tutela de los derechos fundamentales de las personas, en las cuales además tenemos un grupo de procesos que deben continuar y deben ser juzgados, implica que se mantenga esta función. A ver, los procesos normales, los comunes, los de siempre, ¿estos han quedado detenidos, los términos, por ejemplo, en Cuba? A ver, a ese efecto, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo y su presidente han dado indicaciones. Entre ellas está la instrucción 248 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo. Que esta instrucción que establece que los procesos que en ese momento estaban en tramitación son suspendidos inmediatamente. Su tramitación. Suspendida la tramitación. Suspendida la tramitación de los procesos normales que desarrollaban ustedes, sí. Ahora, obviamente, se suspende la tramitación, se le notifican a las partes el momento en que se encontraba cada uno de esos procesos, de manera tal que no se afecte los derechos de ninguna de las personas. Porque una vez rebasada esta situación, volvemos a ponerlo en curso y se pone en curso en el mismo estado en que se encontraban, lo cual garantiza que no se afectó los derechos de ninguna de las personas, ni varió la situación procesal que tenía su proceso en ese momento. Pero ustedes deciden sobre cuestiones muy importantes, magistrado. Por ejemplo, la libertad de las personas. El que está en prisión provisional en espera de un juicio, ¿qué pasa con esta persona? ¿Sigue hasta que termine todo este combate de la COVID-19? Tienes razón, se ventilan cuestiones muy importantes. Tal es así que la propia instrucción establece que hay una excepción a esa paralización de procesos y trámites. ¿Cuál sería esa excepción? Los magistrados y los jueces van a determinar qué procesos, en atención a su naturaleza y su contenido, van a continuar y qué trámites también pueden continuar de aquellos procesos sin contravenir las medidas higiénico-sanitarias que se han tomado. Aquí tendríamos que ver los siguientes ejemplos. Los recursos de apelación y casación en todas las materias, no solo en materia penal, en materia laboral, económica, que no contravengan esas medidas, es decir, que no impliquen hacer venir al tribunal a las personas que puedan ser solucionados con sus documentos, con los recursos, con el estudio del expediente,
van a ser resueltos. De igual forma decías. Intento traducir, magistrado. Todo lo que se puede resolver por papeles, por documentos, puede seguir porque no hay que verse en tiempos de aislamiento. ¿Es eso? Correcto. Solo se reunirían una vez los jueces, porque los órganos son colegiados, y se dirían sobre esos procesos. Pero no implica venir ni partes ni personas. Insisto en la libertad. Aquellas personas que están sujetas a una medida y que ustedes tienen la decisión. Esta condición, digamos, pone a esa persona más tiempo en prisión porque ustedes demoran en tomar la decisión. Es correcto. A ver, la suspensión de procesos va a llevar a que algunos se van a dilatar en el tiempo, un grupo de esos procesos. Por eso también la propia instrucción establece y le indica a los jueces que deben estar velando constantemente por la objetividad de la medida cautelar de prisión provisional, en virtud de lo que significa para la libertad de las personas. Tengo otra pregunta. Ahora se han tomado un grupo de medidas que tienen que ver con los interruptos, el teletrabajo. Si se produce una reclamación laboral, aquí hicimos 2 programas relacionados con el tema laboral, los órganos de justicia laboral, las salas de lo laboral. Usted es el presidente de la sala penal, pero está aquí además en condición de magistrado del Tribunal Supremo. Y mi pregunta es la siguiente: cuando uno tiene una reclamación, cuando alguien tiene una reclamación de un asunto laboral, para llegar al tribunal primero debo ir al órgano de justicia laboral. La lógica indica que no existe órgano de justicia laboral hoy que se pueda reunir, porque no es posible. Pero y si esa medida, digamos, no estoy de acuerdo con que me mandaron a la casa o estoy interrupto, no tengo ninguna posibilidad de reclamar entonces a esa medida impuesta en tiempos de COVID-19 por una administración determinada. Claro que no. A ver, la Constitución establece el acceso a la justicia como un derecho fundamental de las personas. Pero ¿y si no hay órgano de justicia laboral? Si no hay órgano, el tribunal, bajo una excepcionalidad, debe resolver ese asunto, que además tiene que ver con esta situación. Como ya dijimos, iríamos al inicio. Es decir, va a analizar cuál es el contenido y naturaleza del asunto y en base a ello decide si continúa su tramitación o si no. Si tiene relación con esta situación, pudiera ser, por ejemplo, por la aplicación de una medida disciplinaria, como mencionabas, o por un tema de interrupto, y entonces tendría que ver con un mejor derecho, obviamente hay que resolverlo. No podemos la situación se origina por estas mismas medidas tomadas a raíz de la pandemia. Yo le pregunto esto porque el apego de los jueces y de los tribunales a la ley, a lo que está escrito, es tradicional. Y uno interpreta que ustedes todo el tiempo están en observancia de la ley porque están actuando acorde a lo que está legislado. Pero por ahí quiero inducir otra reflexión. ¿Dónde está escrito que yo debo usar nasobuco de forma obligatoria en la calle hoy? Y sé que ustedes están conociendo de personas que no lo hacen y están sancionadas. ¿Dónde está escrito que no puedo estar a las 12 de la noche en una aglomeración? Se ha dicho, la dirección del país lo ha ratificado, las autoridades sanitarias, pero esto hoy puede ser delito. Y mi pregunta es muy directa. ¿Cómo puedo entender que es legal tomar medidas con las personas que están infringiendo estas disposiciones, aun cuando no esté escrito expresamente en una disposición jurídica? Está claro, es decir, el delito, por ejemplo, de propagación de epidemia, que es al que te estás refiriendo en particular, establece que el infringir esas disposiciones que Salud Pública, facultado por su ley, ha establecido que son las que logran tener efectividad para prevenir, para poder combatir y para poder llevar con efectividad los programas de enfrentamiento a la transmisión de la pandemia, ya están dispuestas. Ahora, tener cada una de esas medidas en lo sucesivo no es posible. Por eso el derecho, además de ser norma escrita, porque es muy cambiante la realidad, tiene que ser acompañado en sus valoraciones de aspectos lógicos, racionales, de valoraciones sacadas de la propia experiencia y de la propia práctica que te va dando y que permiten complementar esa norma. Es decir, no es que no nos vamos a pegar a la ley, sí, nos vamos a pegar a la ley, pero hay que complementarla con la lógica, la razón. Digo esto porque a alguien se le puede ocurrir alegar, yo no cumplí con lo que se está explicando, pero ¿dónde dice que yo tenía que hacerlo de forma obligatoria? Estoy intentando formular la pregunta desde la perspectiva más llana y más común de una mente que puede estar pensando esto. Me van a llevar a un tribunal, pero díganme dónde existe la obligación o dónde está escrita la obligación de lo que yo tengo que hacer en este momento. Usted, de acuerdo a su respuesta, nos está llevando a que lo dice la lógica. Lo dice el sentido común, y el la sentido lógica, la común racionalidad. hoy es también derecho. Está claro. Forma parte siempre del derecho. El derecho no solo puede estar en la norma escrita. Si no se acompaña de razonamientos lógicos, de razonamientos del sentido común, el derecho entonces es inaplicable. Ahora, existen un grupo de figuras, de delitos, que son los que más se están cometiendo hoy. O sea, entender esto desde solo la disposición jurídica puede ser más complicado. ¿Qué me gustaría? Me gustaría ver cuáles son esos delitos que más se están cometiendo
ver cómo están formulados en el Código Penal. Ojalá y usted que me está viendo ahora no se vea inmerso en ninguna de estas situaciones, pero cuando se enfrenta no cabe duda que se está previniendo. Vamos a ver cuáles son esos delitos que ustedes están conociendo más y vamos a tratar de entender hoy aquí, con la presencia del magistrado, qué significa hoy en Cuba propagar epidemia, qué significa hoy en esta situación especular. ¿Cuáles son los ejemplos más típicos? Y quisiera incluso los ejemplos con sanciones. O sea, no vamos a hablar, magistrado, en abstracto, sino que me diga, a ver, conocimos de especulación en tal municipio y actuamos de esta manera para poder entender mejor, concretamente, con casos, de qué se trata este enfrentamiento. Venga conmigo, por favor, y vamos a la propagación de epidemias en primer lugar. Artículo 187, ya lo hemos visto en varios momentos, vamos a recordarlo una vez más. ¿Qué es lo que regula el Código Penal con relación a la propagación de epidemias en su artículo 187? Usted me lo comenta, magistrado. Sí, a ver, concretamente lo que establece es que la persona, es decir, cualquier persona que infrinja las disposiciones ya establecidas por las autoridades sanitarias competentes va a incurrir en un delito de propagación de epidemia, porque va a generar las causas y condiciones que permiten que la enfermedad pueda transmitirse. Aquí todavía, en esta figura, como se puede ver, estamos viendo de causas y condiciones que facilitarían la transmisión de la enfermedad. No se ha transmitido la enfermedad. Si transmite la enfermedad, incluso a sabiendas, de forma maliciosa, tendría una figura agravada. Es decir, aquí estamos solamente incumpliendo las disposiciones sanitarias. Como bien decía. En el punto 1, en el punto 1. Correcto. Pero en el punto 2, sé que tengo la COVID, incumplo y de forma maliciosa la transmito. Ya estaríamos en el punto 2 de este delito. Ya tendría una figura agravada, con una sanción, una respuesta punitiva mucho mayor. Sí, estamos hablando, claro, de mucho más grande. Perfecto. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos concretos, atención, de cómo los tribunales en Cuba están respondiendo cuando se tipifican estas conductas. Tengo un primer ejemplo, vamos a comentarlo junto a usted. Tribunal Municipal del Cerro, magistrado. Sí, aquí el acusado, que ya estaba bajo aislamiento en virtud de que tenía posible sospecha de haberse contagiado con la enfermedad, primero empezó a quebrantar las indicaciones que le daban allí las autoridades sanitarias, tratando de irse, tratando de no cumpliendo lo que se le indicaba, hasta un punto en el que se tornó inmanejable la situación. Sí. Bueno, ahí ven la conducta que asumió de despojarse de sus prendas de vestir y, además, finalmente no pudieron con él y abandonó el centro de aislamiento, poniendo en peligro todas las personas con las que haya tenido contacto en ese momento. Respuesta, un año. Respuesta, un año de privación de libertad, que es el máximo establecido en el marco penal para ese delito. Pena de encierro. Esta persona va a una prisión. Correcto. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, ejemplo concreto. Persona, Salvador Allende, régimen de aislamiento, no hacía lo que debía, finalmente se fue, se despojaba de las prendas, un año de privación de libertad. Santa Clara, grupo compuesto entre 15 y 20 personas. En horas de la madrugada estaban reunidas injustificadamente, violando Santa Clara las indicaciones de aislamiento social en la zona donde se ubica el servicentro de la carretera central. Al llegar el patrullero salen corriendo y se logra detener a 4 acusados, 3 de los cuales no llevaban nasobuco. Diga usted entonces. Aquí, como estás viendo, hay un grupo de violaciones de las medidas higiénico-sanitarias. Es decir, aquí está también no solo el aislamiento, sino también no llevar el nasobuco. Sí. Por ello también tienen una respuesta fuerte en el orden de las sanciones. ¿Que por qué fue sustituida por trabajo correccional y no una privación de libertad pura, a pesar de que es una pena de encierro, en virtud de que eran jóvenes todavía y que además de ello no tenían antecedentes? O sea, estas personas no tenían antecedentes, pero igualmente son sancionadas, lo que en este caso no con encierro, sino con trabajo correccional. Bien, vamos a avanzar. Otro ejemplo. Fíjense, estamos en el campo de la propagación de epidemias. Avancemos y veamos otra manera. Son conductas que aparentemente pueden ser ahora mismo no graves, pero ahí está otra pregunta. ¿Todo esto ustedes lo consideran grave hoy? Todas estas conductas son graves en virtud de que nuestro Código Penal, al momento de adecuar en su artículo 47, establece que los tribunales tienen que tener en cuenta la peligrosidad del hecho. En este caso, la peligrosidad del hecho está por la lesividad de la conducta. Claro. Es decir, estamos hablando de una conducta que compromete el bien supremo de las personas. Estamos hablando de la vida de las personas. En segundo lugar, ese propio artículo establece que los jueces tienen que tener en cuenta las circunstancias que concurren. Aquí concurre una agravante en estas circunstancias, que es la del 53E, que establece que cuando los hechos se cometan en una situación especial, excepcional, como lo es esta pandemia, no solo para Cuba, sino para el mundo entero, la sanción debe agravarse también. Otro ejemplo, las tunas. Coménteme este.
Bueno, en este caso, a diferencia del otro, a pesar de que se incumplieron las medidas sanitarias, esta persona no había tenido una conducta tan desafiante como la anterior, es decir, había tenido una conducta más de riesgo, más de baja percepción, y por eso los jueces aquí decidieron la imposición de una sanción pecuniaria. Aquí es importante decir que el rigor no solo está en la pena privativa de libertad. Claro, a ver, en una situación como esta va a ser la de más utilización, como veremos después en los datos, pero también se puede lograr, atendiendo a las características personales y a los antecedentes de la persona, el rigor con sanciones pecuniarias de elevada cuantía. Aquí estamos hablando de 4.000 pesos de multa. Es que yo creo que si la multa yo la pago al instante, yo no me acuerdo de ella, y es como comprarme un refresco o un bocadito, no creo que tenga mucho objetivo. O sea, está claro. Si la multa es irrisoria, como a veces la vemos lamentablemente, hoy no cumple ningún objetivo. Está claro, no cumple ningún objetivo. Si la persona no siente el rigor de esa sanción y que eso signifique, digamos, en buen cubano, apretarse, pues entonces obviamente no ha cumplido su cometido. Por eso es que estamos hablando de esa cuantía, estamos hablando de 4.000 pesos de multa. Hemos visto ya varios ejemplos del delito de propagación de epidemia. Ahora, quiero inducir otro tema. Esta semana, desde que ya concretamos la posibilidad de que ustedes estuvieran aquí, valorábamos una y otra vez la pertinencia de ir a algunos de estos juicios que se están desarrollando aquí en La Habana. Razones obvias, no podemos movernos por otros lugares del país. Y la primera pregunta es, esto no es común. Entrar con cámaras de televisión a un juicio no es común. Ustedes lo valoraron en conjunto con nosotros y finalmente se decidió que sí. Primera pregunta ante quien pueda tener la duda. ¿Es legal entrar con una cámara de televisión a un juicio, tomar la imagen del acusado, poner eso en televisión en este momento en Cuba? Es legal y es una facultad además de la dirección del Tribunal Supremo. Los juicios en primer orden, conforme al artículo 305 de la Ley de Procedimiento Penal, son públicos. Y esa publicidad se manifiesta de diferentes formas. En condiciones normales, la publicidad estaría garantizada por las personas que van al juicio y asisten como público allí. O sea, que las puertas están abiertas y entra el que desee. Exactamente. Eso es publicidad en tiempos normales. Eso es publicidad en tiempos normales. Hoy no lo podemos hacer. Contraviene todas las medidas que estamos tomando, en particular el distanciamiento social, el aislamiento. Entonces, no es posible por esa vertiente. Otra vertiente pudiera ser el juicio ejemplarizante. Tampoco es posible. Porque el juicio ejemplarizante, la diferencia está, es un juicio apegado a los mismos procedimientos legales, de los mismos procedimientos sumarios, ordinarios, abreviados, establecidos en nuestra legislación, Sí. pero que tiene como característica que se intenciona el público que queremos que esté presente. O sea, un grupo de personas que es importante que oigan lo que va a pasar Porque ahí. tienen alguna vinculación directa o indirecta con lo que aconteció en ese hecho delictivo. Hoy usted no puede llenar un teatro con personas. Tampoco podemos hacerlo por la misma razón anteriormente. O un lugar determinado, el propio tribunal, no es posible. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr algo muy importante que es la prevención? La prevención en el derecho penal es fundamental. De hecho, es uno de los fines que establece la ley en el artículo 27 del Código Penal como los fines de la sanción. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Con los medios. Hoy los medios jugarían un doble papel. El que normalmente tienen de informar a la población y que han cumplido muy bien y que permanentemente nos han mantenido informados, y además el de llevar a la población cómo funciona el servicio judicial y qué respuesta punitiva tienen los hechos que han cometido las personas, violando lo que está establecido y poniendo en riesgo el bien supremo más importante, la vida de las personas. Me ha encantado escuchar su respuesta, pero como yo no sabía exactamente lo que usted me iba a decir, yo venía con mi arma también. Y mi arma es el comandante en jefe. Quiero mostrarles qué dijo en el año 1999 el comandante en jefe, hablando en el 40 aniversario de la policía. Estaban también fiscales, un grupo de oficiales del Ministerio del Interior, y él habló de eso, de la vergüenza de determinadas personas. Miren aquí. Hay que educar más y nuestros medios de comunicación nos pueden ayudar a formar esa conciencia de que hablo y a educar más. Hay derecho a usar esos medios, incluso para aplicar sanciones morales cuando sea necesario en realidad y hacer que algunas personas se avergüencen. Hay gente que se deja sobornar, lo sabemos. Lo que nunca he visto en un periódico es el nombre de alguien que se ha dejado sobornar, con este ejemplo, y cerraba. Hay que luchar con todos los medios lícitos. Por eso le hacía la pregunta, ¿es legal? O sea, ¿es un medio lícito la televisión en este caso? Hay que acudir a la vergüenza, incluso a la vergüenza pública. Vergüenza pública. Hay que acudir a las leyes. Creo que estamos listos para ver qué ocurrió en este juicio. Estamos hablando de un juicio donde se ventilaba una cuestión relacionada también con la propagación de epidemias. Yo solo llamaría la atención, antes de ver este material, varios aspectos. Número uno, que puede parecer una conducta y lo que se le escucha al acusado
puede parecer realmente muy inocente. Y uno puede pensar, pero ¿cómo llegar a un tribunal por esto? En fin, vamos a ver y ya regreso con usted para comentar. Adelante. Se declara abierta la sesión. Se apercibe al público de que deben permanecer con la disciplina adecuada en el acto. Denunciante, póngase de pie. Yo estaba haciendo mi recorrido en 23 y 12 y me tuve que desplazar hacia 14. En ese instante detecto que el compañero estaba acostado en el parque de 23 y 14 sin el nasobuco puesto, metido por dentro del pullover. Yo le pregunté por los documentos. Cuando él logró reaccionar, supe su identificación. Acusado, póngase de pie. La ley le concede el derecho a declarar o abstenerse de hacer. ¿Desea declarar? Sí, señoría. Manifestó usted su derecho a declarar. No obstante, ser alguna pregunta que se le haga al Ministerio Fiscal y al Tribunal, que no desea usted contestar, me lo hace saber. ¿Yo? Explíquele al tribunal qué sucedió el día de los 6. Gracias. Ese día yo iba para mi trabajo. Yo estaba en casa de mi madre, que está ahí presente. Yo iba para mi trabajo, caminando desde Marianao. Cuando yo venía llegando por Jalisco Pal, yo empecé a sentirme mal. Las personas que están ahí me acuden y me llevan hacia un banco. Como el banco estaba lleno, me ponen cerca de la jardinera ahí, me recuestan y me dan un vaso de agua. Este ciudadano ya fue apercibido en su momento el propio día 10 de abril, y así consta en el registro operativo, donde dice que este acusado se encontraba en Reina y Ávila tomando bebidas alcohólicas y hablando con otra persona sin las medidas establecidas, como es el uso del nasobuco. Cuando esta persona retorna nuevamente, vuelve a ver al acusado sin el nasobuco, hablando con la misma persona e ingiriendo nuevamente las bebidas alcohólicas. Por tal motivo es que esta persona el día 10 de abril se traslada hacia la estación de la PNR y se decide aplicarle una medida administrativa, siendo esta el artículo 8.3 de nuestro Código Penal, y poniéndole una multa de 1.000 pesos. Con posterioridad fue detenido nuevamente en áreas aledañas al parque 12 y 23 y 12 por el agente de orden público, la denunciante, que bien expuso en este acto de justicia lo ocurrido ese día. Este acusado no es primario y lo que estamos es aquí, en este acto de justicia hoy, previendo que personas como el acusado sean unas víctimas más de esta pandemia. Acusado, póngase de pie. Camine un poco, por favor, frente al tribunal. La ley le concede el derecho a última palabra. Algo más que usted desea agregar. Yo entiendo lo que usted dice, yo tengo conciencia de la travesía que está pasando el país. Yo sé que es peligroso. Yo no quiero morirme, yo no quiero pasárselo a infectar a nadie, porque yo tengo hijos, tengo madre, tengo amigos, tengo compañeros de trabajo y está el pueblo de Cuba, que en un final somos una misma familia, ¿me entiendes? Pero yo fui bastante sincero y yo sé que tuve una primera lesión y la segunda. De verdad que reconozco lo que ustedes dicen, pero no es que yo lo quiera hacer. Yo sé las consecuencias que puede causar una negligencia. Su actuar es violatorio de las medidas sanitarias para todo el país en ocasión de la realización de la aprobación de la COVID-19. Los hechos que declaramos probados, por lo que le estamos refiriendo, integran el delito de propagación de epidemias. Este tribunal ha valorado, además, que hacía apenas 3 días usted había sido requerido con una multa administrativa por un acto de similar naturaleza. Nosotros hemos estimado que además tienen otros antecedentes para actividad económica ilícita. Por lo tanto, nosotros asumimos que su actuar es grave y además que es grave, no solo catalogamos, hasta desconfiamos. Por tanto, este tribunal considera que es merecedor, dadas sus características personales, y la sanción de 1 año de privación de libertad, como lo establece el artículo 30.1.2 de la norma penal cubana, y como sanciones accesorias por igual periodo de tiempo, la privación de derechos y la prohibición de salida del territorio nacional. Debe estar inconforme y fijar en este sentido, porque para usted también tendría 3 días para apelar. Siendo todo, lo pueden retirar. Yo tenía conciencia, yo no quiero morirme, yo tengo madre, yo tengo familia.
Acaba de decir alguien aquí, ¿y por qué insistía? Así mismo, como estamos viendo, aquí se ha juzgado un caso en el que el acusado tiene una conducta desafiante, totalmente. El acusado aquí se le han dado varias oportunidades, es decir, las autoridades, los agentes, lo han advertido, lo han conducido a la unidad, ha sido objeto de una multa, es decir, como ya se escuchó, por la aplicación de un 8.3, es decir, era un delito, pero se decidió aplicar un tratamiento administrativo, y sin embargo no tiene una reacción a eso, continúa con su actuar de infringir las leyes, de no obedecer las decisiones de las autoridades y además de eso, de poner en riesgo al resto de las personas. Pero en su declaración, magistrado, le está diciendo otra cosa. Él está diciendo que venía caminando, que... Claro, por eso es que se hace todo un material probatorio y se va determinando que... Cuando uno escucha lo que él dice, no se parece en nada a lo que está diciendo la fiscal. Y finalmente el fallo después, parece que estamos hablando de fiscal y jueza, si están en una misma idea, y él está hablando en otra dimensión. Lo que pasó es otra cosa. Está claro, aquí hay que tener en cuenta que estamos viendo unos momentos procesales determinados de un acto judicial, es decir, no es todo el acto judicial. El acto judicial lleva toda una actividad probatoria en la cual se llegó a comprobar que el dicho del acusado no era real. Es Que decir, lo que está diciendo no es verdad. Exacto, estaba evadiendo su responsabilidad como tantas veces había tratado ya de hacer. ¿Por qué no había un abogado defendiéndolo ahí en el...? Es un derecho que tiene, se le da en su momento, tiene su momento procesal para hacerlo, pero este tipo de procedimiento, la ley, por sus características y por el marco penal que establece, que es hasta 1 año de privación de libertad, que es conocido por el procedimiento sumario, por la agilidad de sus términos y por ese límite de las sanciones, establece que puede o no estar presente tanto el fiscal como el abogado. Pero él tiene las posibilidades del momento procesal y la elección para poder hacerlo. No lo determinó así, como en muchos otros casos no lo hace, y entonces no concurrió asistido de su abogado. Pero era un derecho que tenía. ¿Por qué este proceso sea tan rápido y porque la respuesta de los tribunales sea severa, en máximo de todo lo que es posible con estos delitos? Se puede alegar que se están violando derechos, garantías esenciales, y le voy a poner ejemplos. Aquí se ha hablado en las redes sociales en algún momento del debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. ¿Usted entiende que se puede estar violando incluso cuando los medios, y vuelvo a los medios de comunicación, desde el principio, desde una etapa muy temprana, pueden estar ya exponiendo algunas de estas conductas lesivas de las medidas del país, y que en esta circunstancia de la valoración de ustedes es necesario hacerlo de esta manera, o podemos estar violando derechos de las personas? No, para nada, es importante tu pregunta, no viola ningún derecho. Es decir, la celeridad de los términos no impide en ningún momento que él pueda aportar medios probatorios y que además tenga derecho a su abogado y lo elija y lo contrate, de así entenderlo. Y además de eso, el hecho de no haberlo elegido tampoco lo limitaba a poder aportar su versión, sus pruebas, a corroborarla, y como se vio en todo el transcurso del acto judicial, tuvo cada uno de los momentos en los que pudo expresar cuantas veces entendió oportuno lo que quería alegar en relación a la conducta y a la acusación que tenía. De hecho, sí, el proceso termina con el derecho de última palabra, es decir, él es el último que habla en el acto judicial. Él puede opinar sobre todo lo que ha visto en el desarrollo del proceso con relación a su imputación. Es inocente hasta que llega al tribunal, y el tribunal en su fallo determina que rompió ese que llamamos el principio de presunción de inocencia. El hecho de que sea muy evidente o infragante, como se llame, la comisión o la violación de ese delito, ¿eso les pone a ustedes una dinámica diferente? ¿Ustedes creen que están lesionando con eso el derecho de la persona? Insisto en eso, con el mensaje de que podemos ser demasiado fuertes y en esto violar determinados atributos, derechos, garantías del individuo. No, a ver, también hay que separar los dos momentos procesales. Como expliqué, no es posible por razones de tiempo el juicio completo. Sí. Pero lleva un momento procesal, la actividad probatoria para demostrar su responsabilidad. Si siguieron bien el acto judicial, es decir, ese resumen que se hizo, él comenzó dando una versión, sin embargo, terminó en el derecho de última palabra porque ya había sido desmentida su versión, diciendo otra cosa. Diciendo que sí, que ciertamente él sabe que había cometido errores y que en esta ocasión también lo que pedía era comprensión. Y otro momento es la decisión de la prueba, de la sanción. Una vez ya considerado responsable, los tribunales van a decidir la sanción, como expliqué ahorita, atendiendo a lo que establece también la ley. El artículo 47 establece cada uno de esos aspectos. Y aquí concurren todos. Aquí el hecho es grave en virtud de que está poniendo en riesgo nuevamente nuestro bien más preciado, la vida. Concurre la agravante por la situación especial en la que estamos atravesando. Y además su conducta es desfavorable. Es desfavorable no solo por su comportamiento, no solo por las oportunidades que se le dio y no las aprovechó, sino porque además tenía antecedentes ya por otro delito que había sido procesado. Otro detalle también.
nosotros vimos, porque estuvimos ahí, la cara de la persona, o sea, la identidad de la persona. En este material no mostramos el nombre. Y si hubiésemos determinado hacerlo, estábamos incurriendo. No violamos nada. O sea, si usted hubiera visto en su casa ahora el nombre de esta persona y la cara, y si mañana determinamos hacerlo, ¿en qué estamos incurriendo? No estamos cometiendo ninguna violación. Sencillamente el juicio, como ya dije al inicio, es público. Y los medios hoy están cumpliendo la función de prevención que no podemos realizar por las condiciones normales. Es decir, en virtud de que no estamos en esa situación normal, estamos en una situación diferente. Lo que pasa es que eso no es muy común. Si miramos la historia de Cuba, entendemos que mostrar actos judiciales en televisión no es algo frecuente. Si buscamos en la memoria, recordamos que solo grandes procesos, porque puntualmente ha sido necesario, es lo que podemos encontrar en la memoria. Podemos entender entonces por ahí también de la gravedad de esta situación. De la gravedad y de la necesidad. Como decías, depende de la necesidad. Hoy estamos en un momento diferente y momentos diferentes llevan respuestas diferentes. Por lo tanto, tenemos que lograr hacer la prevención para mandar un mensaje de rechazo social a esa conducta y que además sea persuasivo y disuasivo de que las personas no cometan esas infracciones. Ayer decía el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, vamos a remitirnos a parte de sus palabras que ajustan perfectamente a esta respuesta de los tribunales y ustedes, por supuesto, dando concreción a esto. Miren, el que no está en una cola para un trámite o una compra hay que mandarlo para la casa. Y si se resiste, tomar otras decisiones. Aquí, decía, hay planteada una medida de aislamiento social que comprende que solo puede salir uno por familia al lugar donde se esté dando algún servicio para la población. Entonces, aquí no tiene que haber gente en los parques ni caminando por las calles. Vamos a actuar más directamente contra todas esas personas. Día de ayer, magistrado. Correcto, es que se ha venido haciendo, lo que está explicando el presidente, es que se ha venido haciendo toda una labor profiláctica, preventiva, que constantemente los medios también han estado ejemplificando y poniendo ejemplos. Y ya nos va quedando un segmento reducido que con su actuar, unas veces por no tener la percepción de riesgo y otras veces totalmente desafiante, continúan violando esas medidas y exponiendo la vida de ellos y de la colectividad. Y eso no es permisible. Quiero terminar, usted va a regresar con nosotros la próxima semana. Vamos a tener 2 programas con la presencia del magistrado. Volviendo, por favor, a la lista de las principales conductas que se están tipificando hoy y que están conociendo los tribunales. Solo hemos dedicado este primer programa a hablar de la propagación de epidemias, pero fíjense que son más. Aquí está la especulación, el acaparamiento, actividad económica ilícita, desobediencia, resistencia, desacato. Miren, atentado contra inspectores, trabajadores, miembros de organizaciones de masas, receptación. Esto es inadmisible y la respuesta de ustedes es igualmente severa como en el caso de la propagación de epidemias, que en principio pudiera ser el delito primario porque estamos hablando de una situación epidemiológica, pero todas estas también tienen una respuesta penal y lamentablemente en esta circunstancia las consecuencias rebasan a la persona, incluso al círculo más íntimo de aquellos posibles comisores de estos delitos. Y voy a dejar abierta la idea. Usted hablaba de negligencia. Se pudieran identificar a partir de estos intercambios, y que estamos en Cuba y estamos viendo lo que pasa, que estas conductas fundamentalmente están dadas por 3 maneras de comportarse. Está el negligente, está el que dice, esto no es conmigo, a mí no me va a tocar, o sea, ligereza, pero está el desafiante, que fue el caso que mostramos aquí. Espere la próxima semana en nuestro programa más ejemplos, más reflexiones, porque enfrentar es sin dudas prevenir. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Enciende solo las luces necesarias. Ahorra ahora. Por tu barrio. Por Cuba. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus.
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Lávese las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Por tu salud y la nuestra, quédate en casa. Transfer Móvil, aplicación desarrollada por Etexa para suscriptores de la red celular. Si tienes tarjeta asociada a una cuenta bancaria, puedes pagar facturas de electricidad, teléfonos e impuestos de la ONAT, realizar gestión y transferencia entre cuentas, enviar giros, efectuar recarga y microrecarga de móviles, recarga Nauta, pagar créditos bancarios y facturas de agua y gas. Transfer Móvil no consume datos y sus operaciones son libres de costo adicional. Con solo un toque, más fácil y seguro. Para la próxima emisión de Arte 7, nosotros vamos a presentarles 2 comedias románticas que tienen como denominador común la palabra amor. El amor cuesta caro y Amor a la deriva. 2 películas que estoy segura van a disfrutar mucho desde la casa. Con nuestro sabor, venimos de todos lados, con baile, ritmo y mucho color. Entonces baila conmigo. Cubavisión va por todos. Disponible en HD.